¿Y si el libro de Enoc no fuera simplemente mitología, sino algo mucho más real? Durante siglos, el libro de Enoc ha sido uno de los textos más controvertidos y misteriosos que jamás se hayan descubierto. Repleto de visiones extrañas, seres celestiales y relatos que nunca llegaron a formar parte del canon religioso oficial. Ahora, gracias al poder de la inteligencia artificial Grok, los investigadores están analizando su lenguaje, sus patrones y sus significados ocultos de maneras que antes resultaban imposibles. Pero en lugar de obtener claridad, los resultados están revelando conexiones e interpretaciones que obligan a la gente a replantearse lo que este antiguo texto podría representar verdaderamente. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y síguenos. Aquí abordamos textos antiguos, historia olvidada y las preguntas que la mayoría de los canales no se atreven a formular. ¿Qué es el libro de Enoc y por qué fue ocultado? El libro de Enoc, también conocido como Primer Enoc, es un texto religioso judío antiguo atribuido a Enoc, el bisabuelo de Noé. Su origen se remonta a algún punto entre el año 300 a.C. y el año 100 a.C., aunque muchos especialistas consideran que algunas de sus secciones son incluso más antiguas. Narra el viaje de Enoc a través de los cielos, sus encuentros con ángeles y seres caídos, y detalladas visiones sobre el juicio, el cosmos y el fin de los tiempos. Para la mayor parte del cristianismo occidental, este libro sencillamente no existe dentro del canon oficial. Fue excluido de la Biblia durante los primeros concilios de la Iglesia, y durante más de 1000 años, la versión completa quedó prácticamente perdida para el mundo occidental. La única tradición cristiana que lo conservó dentro de sus escrituras oficiales fue la Iglesia Ortodoxa Etíope, que lo preservó en el antiguo idioma Ge'ez. De hecho, fue precisamente allí donde la versión completa regresó al mundo occidental, cuando el explorador escocés James Bruce trajo copias desde Etiopía en el año 1773. Lo que lo hace significativo es lo siguiente. El libro de Enoc es mencionado directamente en el libro bíblico de Judas, y muchos estudiosos creen que influyó en la teología de los escritores del Nuevo Testamento. Jesús y sus discípulos casi con certeza conocían este texto. De modo que la gran pregunta siempre ha sido la misma. ¿Por qué fue eliminado? ¿Era demasiado radical, demasiado detallado, o contenía ideas que ciertas autoridades no querían que circularan libremente? Ese misterio es precisamente lo que llevó a la gente a querer procesarlo con inteligencia artificial. Querían examinarlo sin el filtro de siglos de política religiosa, y Grok les ofreció exactamente esa posibilidad. ¿Qué es Grok y por qué utilizarlo para esto? Grok es una inteligencia artificial desarrollada por xAI, la compañía de inteligencia artificial de Elon Musk. Se lanzó a finales del año 2023 y se ha posicionado como una IA diseñada para responder preguntas con mayor franqueza y disposición a explorar territorios no convencionales que algunos de sus competidores. Utiliza un conjunto de datos de entrenamiento masivo y es capaz de realizar análisis textuales profundos, identificar temáticas, comparar estructuras literarias y resumir ideas complejas. Que la inteligencia artificial analice textos religiosos antiguos no es algo completamente nuevo. Hace años que los investigadores emplean herramientas computacionales en los rollos del Mar Muerto, la Torá y el Nuevo Testamento. Sin embargo, lo que distingue el análisis del libro de Enoc mediante una IA conversacional como Grok es la accesibilidad. Personas comunes, no solo académicos universitarios, pueden plantear preguntas elaboradas y recibir respuestas estructuradas. Es posible pedirle que compare capítulos, identifique símbolos recurrentes o explique implicaciones teológicas en un lenguaje sencillo. Lo que investigadores y entusiastas descubrieron al hacer esto fue que Grok no se limitó a resumir el libro de Enoc.
Identificó patrones estructurales, agrupaciones temáticas y tensiones teológicas dentro del texto que anteriormente solo habían sido abordadas en artículos académicos que casi nadie leía. También estableció conexiones entre el libro de Enoc y otros textos antiguos, desde la mitología mesopotámica hasta los rollos del Mar Muerto, lo que convirtió el análisis en algo genuinamente enriquecedor. Lo fundamental que hay que comprender es que Grock no está haciendo afirmaciones sobrenaturales. Lo que está haciendo es lo que los modelos de lenguaje hacen: encontrar patrones en el idioma, establecer conexiones entre ideas y presentarlas de manera clara. Pero cuando el material de origen es algo tan complejo y antiguo como el primer libro de Enoc, esos patrones se vuelven verdaderamente interesantes. Los vigilantes, la parte que la inteligencia artificial marcó de inmediato. Una de las primeras cosas que Grock destacó al analizar el libro de Enoc fue la sección conocida como el Libro de los Vigilantes, que abarca los capítulos 1 al 36. Esta sección describe a un grupo de seres celestiales llamados los Vigilantes, ángeles destinados a observar a la humanidad que tomaron la decisión de descender a la Tierra, tomar esposas humanas y engendrar hijos híbridos conocidos como los Nefilim. Esto no es una historia secundaria. Es la premisa central de toda la primera sección del libro. Y lo que Grock señaló es que esta narrativa se conecta directamente y en muchos aspectos amplía unos pocos versículos enigmáticos del Génesis 6, 1 al 4, en la Biblia, donde los hijos de Dios toman como esposas a las hijas de los hombres y engendran gigantes. El libro de Enoc nombra a estos vigilantes individualmente, identifica a su líder como Samhaza, y describe en detalle el conocimiento que transmitieron a la humanidad, incluyendo el trabajo con metales, los cosméticos, la hechicería y los secretos de la astrología. Grock también observó algo que los estudiosos llevan tiempo debatiendo. La narrativa de los vigilantes tiene fuertes similitudes estructurales con textos mesopotámicos antiguos, particularmente con relatos sobre los Apkallu, seres semidivinos de la mitología sumeria y babilónica que, según se decía, provenían de los cielos y enseñaron la civilización a la humanidad. El paralelismo es tan cercano que algunos investigadores consideran que ambas tradiciones bebían de un material fuente compartido aún más antiguo. La razón por la que esto importa específicamente para el análisis de inteligencia artificial es que Grock pudo trazar estas conexiones entre múltiples textos simultáneamente, de una manera que un investigador humano leyendo un libro a la vez simplemente no puede hacer con la misma eficiencia. Expuso las coincidencias con claridad y sin sesgos, lo que hizo que las conexiones culturales fueran más visibles para los lectores comunes. La conexión con los Nefilim y lo que la inteligencia artificial interpretó de ella. Los Nefilim, la descendencia de los vigilantes y las mujeres humanas, son descritos en el libro de Enoc como gigantes que consumieron todo lo que la humanidad producía, luego se volvieron contra los propios humanos y finalmente se volvieron unos contra otros. Cuando morían, se decía que sus espíritus se convertían en espíritus malignos sobre la tierra, lo cual el texto presenta como el origen de la actividad demoníaca en el mundo. Esta es una afirmación teológica de gran peso, y Grock analizó cómo encaja o no con la teología cristiana y judía dominante. Lo que encontró es que esta narrativa ofrece un marco explicativo que la Biblia canónica deja incompleto. La Biblia menciona a los Nefilim, pero no explica qué les sucedió ni de dónde provienen los espíritus malignos. El libro de Enoc rellena esos vacíos con una respuesta muy concreta. Grock también señaló que el concepto de los Nefilim aparece en otras culturas antiguas bajo nombres distintos. Los titanes griegos, los semidioses sumerios e incluso algunas interpretaciones de los héroes caídos en textos egipcios antiguos han sido comparados con los Nefilim
por diversos investigadores. Queda claro que la inteligencia artificial no está confirmando que estos seres fueran reales. Lo que hace es identificar que el arquetipo narrativo de seres híbridos y poderosos que corrompen el mundo es prácticamente universal en las culturas antiguas, lo cual es una observación antropológica genuinamente fascinante. Desde una perspectiva de estudios religiosos y narrativos, el análisis de Grock dejó algo muy claro. El libro de Enoc no era un texto marginal. Era una narrativa cosmológica detallada e internamente coherente, que abordaba preguntas sobre el origen del mal, la estructura del mundo espiritual y el destino de la humanidad, todo con mucha mayor especificidad que los libros canónicos de la Biblia. Los ángeles caídos, un registro que estuvo a punto de ser borrado. Una de las cosas más llamativas que Grock extrajo del libro de Enoc es que éste realmente nombra a los ángeles caídos. No solo su líder Samyaza, sino una lista completa de 200 vigilantes que descendieron sobre el monte Hermón. En el texto aparecen nombres como Azel, Armaros, Barak-Iyal, Cocabel y Zaquiel, cada uno con funciones específicas asignadas. Azel en particular recibe una atención considerable. Según el libro de Enoc, Azel enseñó a la humanidad a fabricar espadas, escudos y corazas, es decir, la tecnología de la guerra. También instruyó a las mujeres en el arte del embellecimiento mediante metales y joyas, algo que el texto presenta como una forma de corrupción. El juicio divino en el texto está dirigido especialmente contra Aacele, quien es atado y arrojado a las tinieblas para aguardar el juicio final. Lo que Grock identificó aquí fue una conexión textual directa con el capítulo 16 del Levítico en la Biblia, donde se lleva a cabo el ritual del chivo expiatorio. Una cabra es ofrecida a Dios y otra es enviada al desierto para Azazel. La mayoría de los lectores de la Biblia nunca han recibido una explicación satisfactoria sobre quién o qué es Aacele en ese pasaje. El libro de Enoc proporciona el contexto, y Grock estableció esa conexión de forma explícita en su análisis. Este es el tipo de referencias cruzadas que hacen que el análisis de textos antiguos mediante inteligencia artificial sea genuinamente valioso. Sin Grock, establecer esa conexión requiere leer varios libros, múltiples traducciones y una buena cantidad de literatura académica. La inteligencia artificial comprimió toda esa investigación y la presentó de una manera que cualquier persona podía seguir y explorar con mayor profundidad. Los capítulos 72 al 82 del libro de Enoc son conocidos como el libro de las luminarias o el libro astronómico. Esta sección es en realidad una de las partes más antiguas de todo el texto, con fragmentos descubiertos entre los rollos del Mar Muerto que datan de alrededor del año 200 a.C. Trata sobre los movimientos del Sol, la Luna y las estrellas, y lo hace con un nivel de detalle notable para su época. El análisis de Grock destacó que esta sección describe un calendario solar de 364 días, un sistema basado en 4 estaciones de 91 días cada una. Esto difiere del calendario lunar empleado en la mayor parte de la práctica religiosa judía, y coincide con el sistema de calendario hallado en otros textos de los rollos del Mar Muerto, incluyendo el calendario comunitario utilizado por los esenios. Esta coincidencia ha llevado a algunos estudiosos a sugerir que el grupo responsable de preservar los rollos del Mar Muerto tenía una conexión directa con la tradición que dio origen al libro de Enoc. La inteligencia artificial también señaló que las descripciones astronómicas de esta sección, aunque no son científicamente precisas según los estándares actuales, reflejan un sistema observacional sofisticado que habría exigido un estudio prolongado y cuidadoso del cielo nocturno. La descripción de las puertas del Sol, 6 en el horizonte oriental y 6 en el occidental, corresponde a un fenómeno observacional real. El Sol efectivamente sale y se pone en puntos notablemente distintos del horizonte a lo largo del año,
y el seguimiento de esas posiciones fue fundamental para los calendarios antiguos. Lo que hace fascinante esta sección es que no es mitología. Es un intento de descripción empírica y sistemática del funcionamiento del universo, escrito hace miles de años por alguien que claramente dedicó mucho tiempo a observar el cielo. La capacidad de Grock para comparar esto con lo que conocemos de los sistemas astronómicos antiguos hizo que el análisis resultara excepcionalmente enriquecedor. Los capítulos 83 al 90 contienen lo que se conoce como las visiones oníricas. Enoc relata 2 visiones que recibió. La primera es una aterradora visión de un diluvio que destruye la tierra. La segunda es una extensa historia alegórica del mundo, conocida a veces como el Apocalipsis animal, en la que los personajes clave de la historia bíblica están representados como animales. Adán y Eva aparecen como toros blancos, los israelitas como ovejas y sus opresores como distintos depredadores. El análisis de Grock sobre esta sección resultó especialmente interesante porque aplicó lo que los historiadores denominan vaticinium ex eventu, es decir, profecía escrita con posterioridad a los hechos. Dentro de esa visión del apocalipsis animal, la IA detectó que ciertas partes son históricamente tan precisas en relación con episodios de la historia israelita que parecen haber sido redactadas con conocimiento previo de esos acontecimientos. Esta no es una teoría marginal, sino una observación académica completamente establecida, y plantea preguntas legítimas sobre cuándo exactamente se compusieron las distintas secciones del libro y quiénes fueron sus autores. Pero la visión no se detiene en la historia conocida. Avanza hacia una descripción de eventos futuros, una batalla final, la eliminación del mal y la transformación del mundo en un lugar de paz y armonía. Grock señaló que esta visión escatológica, es decir, la visión del fin de los tiempos, comparte similitudes estructurales inconfundibles con el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento, incluyendo la secuencia de una gran tribulación seguida del juicio divino y una tierra renovada. La pregunta que surge de todo esto, que la IA presentó de forma neutral, es una que teólogos y académicos debaten de manera genuina. ¿Tomaron prestado los autores del Apocalipsis de la tradición enóquica? Las semejanzas textuales son tan evidentes que la mayoría de los especialistas coinciden en que sí, la influencia es real. Grock expuso ese argumento con claridad y conectó pasajes concretos de ambos textos para ilustrarlo. El Hijo del Hombre, el título que usó Jesús. Aquí es donde el análisis de la IA resultó verdaderamente llamativo para mucha gente. Los capítulos 46 al 48 del libro de Enoc describen una figura celestial conocida como el Hijo del Hombre, un ser que existía antes de la creación, que ocupa un trono junto a Dios, y que juzgará a los malvados y vindicará a los justos al final de los tiempos. Esto cobra especial relevancia porque Hijo del Hombre es el título que Jesús utiliza para referirse a sí mismo con mayor frecuencia en los Evangelios. Lo emplea alrededor de 80 veces a lo largo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En el Evangelio de Marcos en particular, Jesús lo usa en contextos que se corresponden muy estrechamente con el Hijo del Hombre enóquico, una figura vendera de autoridad cósmica y juicio universal. La comparación textual realizada por Grock identificó que los atributos específicos atribuidos al Hijo del Hombre en el primer Enoc, su preexistencia, su autoridad divina, su rol como juez y su vinculación con la luz y la sabiduría, coinciden tan estrechamente con las afirmaciones teológicas sobre Jesús en el Nuevo Testamento que los especialistas llevan décadas debatiendo la conexión. Algunos sostienen que Jesús empleaba deliberadamente el título enóquico para indicar a su audiencia qué tipo de figura estaba proclamando ser. Otros argumentan que la influencia fue más indirecta y de carácter cultural.
Lo que la IA aclaró es que este vínculo no es una idea nueva ni marginal. Se discute en el ámbito de la teología académica desde el siglo XIX. Pero como el libro de Enoc no aparece en la Biblia de la mayoría de las personas, el feligrés promedio jamás ha tenido acceso a este contexto. Pasar el texto por Grok hizo que esa conexión fuera visible y accesible para un público mucho más amplio. ¿Por qué fue eliminado de la Biblia? Esta es la pregunta que todos formulan, y Grok ofreció una respuesta matizada y de múltiples capas cuando se le planteó directamente. La versión corta es que el libro de Enoc no fue retirado de ninguna Biblia. Simplemente nunca fue incluido de manera oficial ni en la Biblia hebrea ni en el Antiguo Testamento protestante posterior. Quedó fuera durante el proceso de canonización, que ocurrió en momentos distintos según cada tradición religiosa. Las autoridades judías rabínicas que estandarizaron la Biblia hebrea hacia finales del siglo I y principios del segundo de nuestra era no lo incorporaron. Una posible razón es que su contenido, especialmente el relato de los vigilantes y su detallada angelología, era considerado potencialmente peligroso o herético. En un momento en que la identidad judía estaba sometida a una presión inmensa tras la destrucción del Segundo Templo, las autoridades religiosas probablemente quisieron consolidarse en torno a textos que mantuvieran límites más definidos. En cuanto al cristianismo primitivo, los concilios que dieron forma al canon bíblico, Nicea en el año 325 de nuestra era y Cartago en el 397, debatieron numerosos textos. Para entonces, el libro de Enoc llevaba siglos circulando, y su influencia sobre la teología cristiana era ya evidente. Pero sus descripciones detalladas de los ángeles caídos y su cosmología tan compleja probablemente dificultaron encajarlo de manera ordenada dentro del marco teológico que la Iglesia primitiva estaba construyendo. Grok presentó múltiples perspectivas académicas al respecto y señaló que no existe una sola explicación clara y definitiva. Lo que la inteligencia artificial sí destacó como curioso es que la Iglesia Ortodoxa Etíope, que posee la tradición cristiana continua más antigua del mundo, mantuvo el libro de Enoc dentro de su canon a lo largo de toda su historia. Esta iglesia nunca formó parte del proceso eclesiástico romano que definió el canon bíblico occidental. Así que si el libro fue eliminado o simplemente nunca fue incluido, depende por completo de qué tradición cristiana se esté consultando. Los rollos del Mar Muerto confirman la antigüedad del libro. Un dato que ningún investigador serio pone en duda es el hallazgo de fragmentos del libro de Enoc entre los rollos del Mar Muerto en Qumrán en 1947. Allí se encontraron más de 20 fragmentos en arameo y hebreo de distintas secciones del primer Enoc y se fechan entre el 200 a.C. y el 100 a.C. Esto convierte al libro de Enoc en uno de los textos mejor representados en Qumrán. De hecho, se hallaron más copias de este libro que de muchos otros libros del Antiguo Testamento canónico. Grok destacó esto al ser consultado sobre la credibilidad histórica del texto. La inteligencia artificial señaló que la evidencia de los rollos del Mar Muerto establece sin ninguna duda razonable que el libro de Enoc era ampliamente conocido, ampliamente copiado y considerado un texto religioso de gran importancia por al menos una comunidad judía relevante durante el período en que vivieron Jesús y sus contemporáneos. Esto no es especulación, es arqueología. Las secciones del libro astronómico halladas en Qumrán son especialmente antiguas, anteriores a la forma compilada final del primer Enoc. Esto sugiere que distintas secciones del texto tuvieron existencias independientes antes de ser reunidas en la versión que conocemos hoy, algo que en realidad es bastante común en la literatura religiosa antigua. El análisis de Grok trató el texto con el mismo enfoque académico que se aplica a otros documentos de la antigüedad, y la conclusión es que es genuinamente antiguo, genuinamente significativo
y genuinamente merecedor de un estudio serio. Para los espectadores que deseen explorar los propios rollos del Mar Muerto, la Autoridad de Antigüedades de Israel cuenta con un recurso digital en www.deadseascrolls.org, donde se pueden ver directamente los fragmentos de los rollos. Lo que dijo la inteligencia artificial sobre la teología del juicio. Una parte importante del libro de Enoc aborda el juicio divino, el destino de los impíos, la reivindicación de los justos y la destrucción final de quienes oprimieron al pueblo de Dios. El análisis que Grok realizó sobre este tema produjo algunos de los resultados más detallados e interesantes de todo el experimento. La inteligencia artificial observó que la teología del juicio en el primer Enoc es más elaborada y estructurada que lo que aparece en el Antiguo Testamento canónico. Hay descripciones de lugares donde los espíritus de los muertos aguardan el juicio, con distintos compartimentos para los justos y los impíos, con condiciones variables según cómo vivieron y murieron. Este es uno de los ejemplos más tempranos y claros de una teología del más allá desarrollada dentro de la tradición judía, y se corresponde estrechamente con ideas que aparecerán más tarde en el Nuevo Testamento. Grok también señaló la epístola de Enoc, capítulos 91 al 108, que contiene lo que se conoce como el Apocalipsis de las semanas, una historia esquemática del mundo dividida en 10 semanas de eras. Esta sección pronuncia ayes específicos sobre los ricos y poderosos que oprimen a los pobres, con un lenguaje notablemente directo y con una fuerte carga social. Varios estudiosos del Nuevo Testamento han comparado el tono de esta sección con la carta de Santiago en la Biblia y con los ayes que Jesús pronunció en el Sermón del Monte. La imagen general que Grok trazó de la teología del libro de Enoc es la de un texto que se tomaba con extrema seriedad la justicia divina como imperativo moral. Un texto profundamente preocupado por el sufrimiento de los inocentes y por la responsabilidad de los poderosos. Ese mensaje, señaló la inteligencia artificial, es coherente en todas las secciones del libro, independientemente de su autoría o fecha de composición. Las similitudes con otras mitologías antiguas. Uno de los resultados más fascinantes de pasar el libro de Enoc por Grok fue su análisis comparativo con otras tradiciones mitológicas de la antigüedad. La inteligencia artificial identificó estructuras narrativas paralelas en textos de culturas que, según la historia convencional, no tuvieron contacto directo con el antiguo Israel. El relato del diluvio que Enoc profetiza conecta de manera evidente con la historia sumeria de Utnapishtim en la epopeya de Gilgamesh, que es anterior al relato bíblico del diluvio. Pero Grok fue más allá, identificando similitudes estructurales entre el descenso de los vigilantes y la descripción sumeria de los Anunnaki, seres divinos asociados con el cielo que interactúan con la humanidad. También señaló paralelismos con el mito griego de los titanes, enseñando conocimientos prohibidos a los humanos antes de ser aprisionados por Zeus. Ahora bien, y esto es importante, la inteligencia artificial fue clara en que estos paralelismos no demuestran un evento histórico común. Lo que sugieren desde una perspectiva académica es bien una difusión cultural, es decir, que estas historias se propagaron entre culturas a través del contacto y el comercio, o bien que distintas culturas estaban desarrollando de manera independiente narrativas para explicar las mismas experiencias humanas fundamentales, el origen del mal, los límites del conocimiento prohibido y las consecuencias de que ciertos seres crucen fronteras que no deberían cruzar. Lo que el análisis de Grok proporcionó fue un mapa claro y organizado de estos paralelismos que un público general pudiera seguir con facilidad. En lugar de tener que consultar una docena de libros de mitología distintos, los espectadores podían ver las conexiones expuestas con claridad, lo que los académicos modernos realmente dicen.
Vale la pena aclarar cómo luce realmente el consenso académico sobre el libro de Enoc en 2024 y 2025, porque el texto no está tan ignorado por los especialistas como a veces sugieren los medios populares. El análisis de Grock, cuando se le preguntó sobre la recepción académica del texto, se apoyó en un conjunto sustancial de trabajo académico real. Estudiosos como George W. Nichols, quien escribió el comentario académico de referencia sobre el primer Enoc para la serie Heraea, han dedicado sus carreras a demostrar la profundidad teológica y la importancia histórica de este texto. Gabriel Boccaccini, de la Universidad de Michigan, fundó el Seminario de Enoc, un grupo internacional de académicos dedicado específicamente al estudio del judaísmo enóquico y su influencia en el cristianismo primitivo y el judaísmo rabínico. Se trata de trabajo académico serio y revisado por pares, no de un estudio marginal. Lo que Grock destacó es que en los estudios bíblicos académicos, la influencia de la tradición enóquica en el cristianismo primitivo está bien establecida. El debate no gira en torno a si esa influencia existe, sino al grado y la dirección de dicha influencia. ¿Tomaron prestadas los primeros cristianos las ideas enóquicas sobre el Hijo del Hombre y la angelología? Casi con toda certeza, sí. ¿Moldeó el libro de Enoc la manera en que los seguidores de Jesús comprendían su identidad y misión? Muchos académicos sostienen que sí. La brecha entre lo que los estudiosos académicos saben sobre el libro de Enoc y lo que la gente común en los bancos de las iglesias conoce es enorme. Y esa brecha es precisamente lo que hace que el análisis impulsado por inteligencia artificial de este texto resulte tan interesante para un público tan amplio. Grock democratizó de manera efectiva el acceso a un cuerpo de conocimiento académico que había estado guardado en bibliotecas universitarias durante décadas. Las preguntas que Grock no pudo responder. En aras de la imparcialidad y la precisión, vale la pena detenerse en los límites de lo que el análisis de Grock realmente pudo hacer, porque no todo lo que se está afirmando sobre este experimento con inteligencia artificial tiene el mismo respaldo. Grock es un modelo de lenguaje. Identifica patrones en textos y establece conexiones basándose en sus datos de entrenamiento. No puede verificar afirmaciones históricas, confirmar eventos sobrenaturales ni decirnos si las cosas descritas en el libro de Enoc ocurrieron realmente. Cuando algunos comentaristas en línea han sugerido que Grock demostró que el libro de Enoc es históricamente preciso, o que la inteligencia artificial confirmó la existencia de los Nefilim, eso es una tergiversación de lo que la tecnología realmente hizo. Lo que Grock puede hacer es analizar patrones literarios y teológicos, establecer comparaciones intertextuales y presentar perspectivas académicas de manera clara. Lo que no puede hacer es resolver debates que historiadores, arqueólogos y teólogos llevan siglos sosteniendo. La pregunta de si los vigilantes fueron seres literales, representaciones simbólicas o pura mitología no es algo que ninguna inteligencia artificial pueda zanjar. Y el propio Grock, cuando se le pregunta con cuidado, reconoce exactamente eso. También está la cuestión de lo que se pierde en la traducción. El libro de Enoc fue escrito en arameo y hebreo, y se conservó en ge'ez. Toda traducción implica decisiones. Grock analizó principalmente traducciones al inglés, concretamente versiones como la traducción de R. H. Charles de 1917, y la más reciente de E. Isaac incluida en los pseudoepígrafes del Antiguo Testamento. Distintas traducciones enfatizan cosas diferentes, y el análisis de la inteligencia artificial refleja las elecciones que tomaron esos traductores. Esto no es razón para descartar el análisis, es una razón para usarlo como punto de partida, no como punto de llegada. Y en su favor, cuando se le pregunta directamente sobre sus limitaciones, Grock las reconoce con claridad. El libro de Enoc es un texto antiguo real, de enorme importancia histórica, que fue excluido de la mayoría de las Biblias occidentales,
pero que la Iglesia etíope preservó y los manuscritos del Mar Muerto confirmaron como auténticamente antiguo. Al analizarlo con Grock, los patrones que encontró, las conexiones con la teología bíblica, el título de Hijo del Hombre, la narrativa de los vigilantes, el listado de los ángeles caídos y la astronomía, son todos elementos que estudiosos serios llevan décadas investigando. La inteligencia artificial no descubrió nada sobrenatural, pero sí hizo algo genuinamente importante. Volvió mucho más accesible para la gente común un texto de verdadero valor. Y eso quizás importe más que cualquier hallazgo concreto. Si el libro de Enoc era ampliamente conocido por Jesús y sus discípulos, ¿por qué crees que nunca llegó a formar parte de la Biblia con la que la mayoría de nosotros crecimos? Déjanos tu opinión en los comentarios.